nombre es Gustavo Velasco, pertenezco a la Apostadero Naval Malvinas en la Guerra de Malvinas. Bueno, ¿cómo realmente llegué a las Malvinas? Fue así, que a los 17 años nosotros éramos sorteados en la colimba para ver el destino que nos tocaba. Entonces cuando me sortearon a mí vi que me tocaba ejército, que eran 2 años. Entonces yo en ese momento estaba estudiando, entonces lo que hice es entrar a la Marina y firmando un contrato de 3 años. En esos 3 años terminaba la secundaria, completaba el servicio militar obligatorio y terminaba de trabajar en la parte mía, que era todo tornería, directamente en los motores de los barcos. Entonces decidí hacer eso por 3 años y dentro de esos 3 años, al año que estuve, me toca la Guerra de Malvinas. Pero antes de la Guerra de Malvinas me mandaron al barco, al crucero General Belgrano. En el crucero General Belgrano trabajaba en la caldera de ala, en la máquina de proa de estribor. Era el punto específico de trabajo mío y la guardia la tenía de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde, consecutivo. Una semana antes ese era mi puesto de trabajo. Una semana antes de zarpar el barco para Malvinas, me desembarcan y me mandan a otro barco que se llama el Bahía Buen Suceso. Bueno, yo no lo tomé a bien eso porque tampoco sabíamos que íbamos a ir a una guerra, pero no lo tomé a bien porque yo era nadador de rescate y estaba haciendo el curso de buzo en el crucero Belgrano. Entonces me sacan para ir a trabajar en los motores de otro barco. Y me había enojado mucho porque yo estaba haciendo lo mío y quería terminar de hacer lo mío. Y bueno, cuando nos zarpamos a las Malvinas, se toma las Malvinas, estoy en la toma de Malvinas, y después se forma el Apostadero Naval Malvinas. Entre abril y mayo del 82 se forma el Apostadero. Somos como 300 personas que pertenecemos al Apostadero, que son buzos tácticos, son paracaidistas y gente de barcos. 5 barcos que alimentaban a todas las Malvinas, el apoyo logístico que se le llama. Éramos 5 barcos chicos que alimentábamos las Malvinas. Íbamos y buscábamos toda la comida de los barcos grandes, inmensos, Formosa, que tiene como 200 metros el barco ese. Íbamos, buscábamos alimentos ahí y nosotros los repartíamos en todas las Malvinas. Éramos 5 barcos. Cuando los ingleses deciden venir a las Malvinas, nosotros seguíamos alimentando a la gente normalmente, a miles de personas. Entonces formamos un círculo de barcos que íbamos alimentando todas las Malvinas. Cuando vienen ellos, lo primero que hacen es tratan de ver cómo es la parte alimenticia, porque no había freezer, no había electricidad, no había nada. Es todo terreno sinuoso era. Entonces empiezan a buscar cómo era la forma de alimentación y detectan que sí, que había 5 barcos que alimentaban. Entonces ya los grandes combates empiezan el 1 de mayo. En el 1 de mayo empiezan a buscar de los 5 barcos con toda la artillería en contra nuestra, ¿no? Nosotros era un barco que no tenía armamento, llevábamos alimentos nada más. Tampoco se podía poner en la cruz hacerlo como un barco hospital. Entonces empezamos a alimentar y bueno, empiezan a buscarlo. Y lo que hacen es, entre el 1 de mayo y el 10 de mayo, hunden 3 barcos de alimentación de Malvinas y 2 averiados. En esos 2 averiados, en uno de esos estaba yo. Nos persiguen de la isla de Gran Soledad hasta el fondo de las Malvinas, que se llama un lugar que se llama Bahía Fox, y ahí nos alcanzan a averiar y nosotros ponemos el barco, le apuntamos al continente, hacia la tierra, y alcanza como a levantarse, a quedarse ahí encallado. Bueno, ahí fue mi primera experiencia, donde realmente me salvé. Pero anteriormente, el 2 de mayo, el crucero Belgrano lo hunden. Y yo me acuerdo que en ese momento seguía enojado porque no estaba en el lugar
tenía que estar. Y resulta que el primer torpedo que entra y vuela la proa del barco entra en la caldera ala, en la máquina de proa, a las 4 de la tarde. Justo en ese preciso momento yo tendría que haber estado ahí, donde entra el torpedo. Entonces ahí realmente sentí que algo había que me había salvado la vida. Porque justo el torpedo entró ahí, están todos los estudios hechos, todos que... Pero esto fue antes, o sea, vos lo analizabas después que pasó la guerra. Después que pasó la guerra. Después que pasó la guerra. O sea, en el momento no... Porque en el momento ese, mis compañeros ahí de la Marina me decían el mufa. Me decían, no te acerques a Gustavo porque seguro que te morís. A él no le pasa nada, es un mufa. Y eso me deprimía porque después cuando queda el barco encallado, el Bahía Buen Suceso, todos bajamos del barco porque los Sea Harry empezaron a tirar. Entonces empezaron a bajar. Y yo cuando empiezo a bajar, hay una escalera que se llama escalera de gato. Es como una red grande, inmensa, que cuelga del barco. Eso los marinos, ¿qué hacemos? Nos colgamos la soga y empezamos a bajar. Y no es una escalera como de pintor, que en la escalera de pintor puede bajar 1 o 2. La escalera esta que yo te nombro es una escalera que pueden bajar 100 a la vez. Es como una red de vóley, pero grande, inmensa. Y ahí empezamos a bajar. Se llama escala de gato. Entonces cuando el comandante manda que nos bajemos, esta es la segunda experiencia que me salvo, ¿no? Voy bajando por la escala de gato y me engancho el pie y quedo colgado boca abajo, la cabeza para el piso y el talón mío agarrado de la soga. Entonces pasan los Harry y tiran y no me pegan. Escucho las balas trasantes que van pasando. A todo esto me quiero zafar y no podía. Y todos mis compañeros empiezan a correr. Corrieron como 200 metros. Entonces me alcanzo a desenganchar, corro 50 metros y veo una montaña grande. Una montaña no muy alta, pero grande. Entonces me escondo atrás de esa montaña, sin conocer el terreno. Me escondo atrás de esa montaña y veo que todos mis compañeros me dicen, salí de ahí, Gustavo. Y yo no quería salir porque estaba bien pertrechado ahí, bien. Y pasan los aviones y no tiran. Pasan los aviones por arriba, yo los veo que pasan por arriba mío y no tiraron. Entonces, cuando pasan los aviones y vuelven, tarda más o menos 3 minutos. En esos 3 minutos yo hacía los 100 metros que me faltaban. Hago los 100 metros que me faltan, llego a donde estaban mis compañeros. En ese momento pasan los Harry, le tiran al lugar donde estaba yo y resulta que eran todos tanques de JP-1, eran todos tanques de combustible para helicópteros. Y yo estaba ahí escondido. Hacía un momento que había estado escondido. Y bueno, cuando pasaron la primera vez no me tiraron. Cuando me fui, no sé si me vieron o no me vieron, yo creo que fue esa la mano de Dios, una de las manos de Dios, corro y le tiran y vuela todo. Que a 100 metros sentimos el calor de la explosión. Después de ahí, bueno, que hicimos la guerra, ya empieza en tierra, me dan armas en una Mac 3, es una ametralladora pesada y grande, así como la de Rambo, una cosa así. ¿Pero andaba todo bien o...? Sí, tirábamos con esa. Nos tiran de noche y hacían hostigamiento. El hostigamiento es que de día podíamos hacer fuego, podíamos hacer toda actividad, pero el día duraba pocas horas. De las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde era el día. Después ya oscurecía, porque la zona es muy austral, entonces oscurece. Mucho tiempo de noche había. Entonces, de noche hacían hostigamiento. Ellos, de los barcos, empezaron a tirar, no sé, de 1500 a 2000 metros. Nosotros ni lo veíamos los barcos y tiraban continuamente. Cada 3, 4 minutos tiraban bombas y caían de distintos lugares. Eso se llama hostigamiento. No te deja comer, no te deja dormir. Pensás que la próxima bala te cae en la cabeza o que vas a quedar mutilado. Y bueno, así habremos estado como 15 días, sin comida, sin alimentos, sin refugio, con frío, con hambre. Y bueno, todo eso llega a que la persona mentalmente quede desequilibrada, quede quebrada, desequilibrada.
ahí empiezas a pensar para qué vivís, qué haces acá, empiezan las discusiones, después te da lo mismo vivir o morir, pero llega el momento de la desesperación, es que querés que se termine, ahí entra uno en un estrés. Hay momentos que los psicólogos dicen que es el pánico de la guerra, que corríamos y llegaba un momento que algunos no corrían más, quedaban paralizados, parados, entonces íbamos otros y le pegamos y los tirábamos, los tumbábamos, porque quedaban totalmente paralizados. A mí me pasó una vez, quedé paralizado por el estrés, quedé paralizado y vino otro y me salvó, si no las balas trasantes te pegan en la cabeza. Y bueno, esa fue la segunda vez que me salvé. Después me salvé también de no cuerpo a cuerpo, pero a 100 metros tiramos. Y ya en los últimos días de los combates, de los grandes combates que teníamos en Bahía Fox, y sí, tiré, y ese fue otro momento difícil, feo, que he tirado. No digo específicamente que lo vi a la persona que cayó, murió, pero sí, tiré y maté. Y bueno, eso también después no me dejó dormir, no me dejó vivir, no pude hacer una vida. Cuando vuelvo a las Malvinas, vuelvo en el Canberra, desequilibrado, mal, no sabía lo que me pasaba, parecía que era una película y yo quería salir del cine, una cosa así, totalmente quebrado, no tenía reacciones. Para colmo, cuando nos toman prisioneros, nosotros lo que teníamos que hacer era tratar de hacer funcionar el barco. Nunca lo pudimos hacer funcionar los motores, porque la bomba de nafta venía a ser una cosa así, ¿no? La bomba de nafta no alcanzaba a chupar y mandar combustible a los grandes motores. Y bueno, quedábamos todos con gasoil sucio, entonces no tuvimos mejor idea que cambiarnos la ropa por una ropa que había ahí, y resulta que toda esa ropa era ropa de comandos. Entonces cuando nos toman prisioneros, el 14 de junio, nos toman prisioneros a todos, nos llevan con un helicóptero al Canberra. Y en el Canberra no ven que estábamos con ropa nueva y ropa de comando, entonces se creían que éramos comandos. Ahí nos aíslan, éramos 30, ahí nos toman prisioneros y nos vamos con la ropa de combate, de comandos, y nos apartan y bueno, nos ponen en camarotes en el Canberra, abajo de la línea de flotación, donde es todo oscuro, y ahí nos tienen, no sabemos bien el tiempo que nos tienen porque estábamos en puertas cerradas y todo oscuro, y no recuerdo si era una semana, 2, 3, porque uno no tiene noción del tiempo. Estábamos sin zapatos, sin relojes, no existía celular, no había nada, ni teléfono, nada, no existía nada. Y cada 12 horas aproximadamente nos daban, así como la latita de paté, cuando cortaba la mitad, una ración de agua para cada 12 horas más o menos. Y cada 20 horas le calculábamos, nos daban una rebanada de pan con una feta de carne. Y después nos sacaban, nos vendaban y nos sacaban y hacían preguntas sobre el país, sobre la política del país, sobre los militares, bases militares. Y nosotros le explicábamos que no éramos comandos, pero no nos creyeron en ningún momento. No nos torturaron, pero sí nos golpearon, porque no nos creían. Hasta que, bueno, el traductor también le dijo que no éramos comandos, que él se daba cuenta que no éramos comandos, tampoco le creyeron a él. Y bueno, después que llegamos al continente, y a Puerto Madryn, nos bajaron en Puerto Madryn. Y bueno, ahí empezó la otra guerra, La posguerra. Claro, la posguerra, ahí empiezan los traumas. Lo único que quiero hacer es escaparme de mi casa, no me dejan, me llevan a la base Almirantezar. Ahí nos tienen también como presos porque estábamos todos subordinados, estábamos mal, estábamos planchados, estábamos mal. Y bueno, nos dejan ir a nuestros hogares, y entonces yo me quería ir y me dicen que no, que yo tenía que estar. Y entonces la única carta de salvoconducto que tenía yo, que pude irme de baja, fue que cuando toman a todas las personas cuando hunden el crucero Belgrano, que la van levantando, yo no aparecía. Entonces me dieron por desaparecido, por muerto.
le llegó el telegrama a mi casa, a mi mamá diciendo que yo estaba desaparecido. Y resulta que nunca se había dado un aviso que yo salí del crucero Belgrano hacia el Bahía Buen Suceso. Nunca lo pasaron eso. Entonces, por medio de ese salvoconducto, me alcanzan a dar la baja. Y hasta el día de hoy yo fui a buscar los papeles para empezar la jubilación y figura como que yo nunca estuve. ¿En Malvinas? Es que yo nunca, sí, que estuve en Malvinas, sí, pero que nunca estuve en el crucero Belgrano. Y no es así, yo estuve. En Malvinas, sí, por supuesto que estuve en el apostadero naval Malvinas, donde figuro, donde soy combatiente, pero en la parte interna militar es como que la equivocación de ella, en lugar de aceptarla, no, lo borraron esa parte. Entonces, igualmente soy combatiente porque figuro en todos los libros, en todos, pero lo que no figura es que yo estuve alguna vez en el crucero Belgrano. Y bueno, por intermedio de eso, de la equivocación de eso, alcanzó a irme de baja a los 3 años. Y así fue como que quise remediar una cosa, hacer en mi vida, y terminé haciendo la peor. Y después, bueno, cuando volví de la guerra, me quedaba la otra parte de tratar de terminar de estudiar, que nunca pude, en esos momentos, en esos años. Tenía un estrés postraumático grave, no quería ser medicado, me escapaba, no sabía ni lo que quería, tenía intentos de suicidio, me volqué al alcohol, a las drogas, y así estuve viviendo hasta los 45 años de edad, de los 20 a los 45. Formé una familia que no era mi familia, tuve 5 hijos que nunca me comporté como un padre como tenía que ser. Ellos trataban de entenderme, todo pasaba, pobre papi que pasó la guerra, y realmente, bueno, fue eso. Y hasta que conocí al Señor. Cuando conozco a Dios, abro mi corazón y veo que todo lo que me sucedió, todas las veces, el famoso mufa ese, era la obra de Dios, porque tenía un propósito con mi vida. Y bueno, hasta el día de hoy sirvo a Dios, ya tengo 56 años, hace 11 años que conozco al Señor y puedo decir que mi vida fue transformada por el poder de Dios. Y lo que hago es tratar de, así como Dios me rescató, de llevar un mensaje de salvación a los demás. Y esa es mi vida, esa fue mi parte en la guerra, sufrida, fea. Pero no es que borrón y cuenta nueva, no es que me olvidé, me acuerdo perfectamente de todas las cosas. Lo que sucedió es que el Señor sanó mi corazón. Entonces ya no me acuerdo cuando no, sino me acuerdo y puedo puedo conversar, puedo ser parte de esta vida, de este suelo de tierra, de poder caminar y explicarle a las personas que la peor decisión es levantarse en armas. Porque la guerra es para destrucción y no es para vida. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer? ¿Cómo sobrevivían en Malvinas? El tema del... Si no tenían comida, las armas que tenían a veces no servían, se morían de frío. Claro, esa es una muy buena pregunta, lo del frío. Resulta que ahí más o menos con esto que voy a relatar, va a ser de mucha importancia para que sepan qué es las Malvinas. Nosotros, allá no hay árboles, en las Malvinas no hay árboles, hay muy pocos árboles que lo tratan de plantarlo, hay muchas lajas, a 50 centímetros del piso ya hay lajas, abajo de la tierra hay todo lajas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros veíamos que hacían fogatas. Cuando desembarcamos en Bahía Alfonso veíamos que los soldados argentinos hacían fogatas. Y veíamos que la fogata tenía distintos colores, los fuegos, azul, rojo, como amarillo. Y entonces no sabíamos de dónde era el carbón ese. Entonces nos explicaron que teníamos que hacer en distintos lugares, que ellos nos explicaron los soldados, cuadraditos, que se llama turba. Son pedazos de tierra que se hacían rectángulos, más o menos de 20 centímetros por 20, 30 por 30. Vos levantabas la turba esa y salía como un líquido negro. Y la tierra era muy, muy negra, pero no crecía el pasto. Entonces ahí tomamos la dimensión de que todo en las Malvinas debajo hay todo petróleo. Bueno, esa turba así mojada la dejábamos secar, la cambiamos 2 pedazos
mojados y ellos nos daban uno seco, y así como un almacenamiento de turba. Y después la poníamos 10 turbas de eso, prendíamos fuego y era carbón puro. La tierra se prendía a fuego. Por eso es que no nos morimos de frío, porque había días que hacía 10 grados bajo cero, había días que hacía 20 grados bajo cero. Y bueno, todo eso, yo tenía un overol con una remera y una bufanda, ese era mi equipo, nada más que con 10 grados, y sufrí muchísimo el frío, muchísimo. En los pozos de Zorros, un pozo que tendrá un diámetro más o menos de 60-70 centímetros por 1,5 metros de profundidad, eso es un pozo de Zorros. Y ahí nos metíamos, pero llovía y se llenaba de agua. Inundaba todo. Se inundaba. Y a veces había que tirarse inundado. Y después teníamos que secar las botas, todo. Pero estuvimos muy, muy mal, no teníamos la dimensión de lo que podía ser una guerra. Después sobre el... ¿Qué pensabas sobre después de la posguerra, lo que fue o si entre soldados se enteraban lo que fue la batalla de Monte London o lo que pasaba en Monte London, que muchos llamaban el infierno, Monte London? Sí, en el Monte London se libró una de las batallas más importantes porque ahí fue el desembarco. Fue el desembarco de los Royal Marines, fue en ese lugar. Fue en San Carlos y fue en Bahía Fox. En esos lugares se hizo uno de los combates más sangrientos porque fue no sé cómo le llaman, ya me olvidé cómo le llaman, la boca de desembarco de los Royal Marines fue ese lugar. Y sí, fueron momentos muy, muy difíciles, pero realmente yo creo que cualquier argentino que esté o no esté preparado sabía que había que defender las tierras. Yo creo que pasa también por eso. Yo creo que todos los que tuvieron Monte London, que es el Regimiento 7 de La Plata, nuestros compatriotas, arriesgaron su vida, no es arriesgaron, sino hicieron lo que tenían que hacer en el momento que había que hacerlo. Yo creo que cualquiera de nosotros, ojalá que nunca pase, no va a pasar nunca más esto, pero yo creo que cualquier argentino cuando te ponen la bandera argentina o te ponen una identidad argentina, así como parece que en las canchas fuéramos, así algo parecido en la guerra. El que está preparado para pelear por su patria la va a pelear, la va a defender. Por eso es que todos somos Malvinas, porque yo calculo que algunos no tienen dimensiones, pero yo creo que todos los que fuimos ahí, todos sentimos lo mismo, que no nos queríamos dejar robar lo que es nuestro. Entonces entregamos nuestras vidas. Por eso a las personas que dicen, me hubiese gustado, hubiese hecho lo mismo que yo, o cómo lo hicieron, algunos preguntan, pero ¿cómo hiciste para pelear o tirar? Y yo le digo, yo creo que si vos estabas en el mismo lugar que el mío, ibas a hacer lo mismo que hice yo. Por eso es lindo, es bueno, es saludable llevar un mensaje de que las Malvinas son y serán argentinas, y que no sea un acto de qué feo. Claro que la guerra es fea, pero lo bueno es que hicimos lo que había que hacer. Está bien, fue una decisión unilateral, fue una decisión de gente que no estaba preparada porque eran guerreros de escritorio los que nos mandaron. Pero los que fuimos hicimos lo que había que hacer. Otra de las preguntas que hasta el día de hoy se hace, ¿no? ¿Qué piensan los veteranos hasta el día de hoy sobre lo que hizo Chile con los argentinos, con Argentina, a darle posición, a darle apoyo a los ingleses? Claro, antes de conocer al Señor tenía una forma de pensar y ahora tengo otra, porque claro que nos sentimos traicionados, pero también la palabra de Dios dice que las guerras vienen de los celos, de la envidia, y siempre ellos nos tomaron a nosotros como un país más modernizado que ellos. Entonces también, por intermedio de esos enemigos del alma, son los celos, la envidia, la contienda, produce las traiciones. A veces nos llamamos hermanos, pero no nos tratamos como hermanos, vecinos, con los chilenos, como con los argentinos. Pero a mí no tengo nada contra ellos, tampoco
en esa posición yo tampoco, no hubiese hecho lo mismo que ellos, que quiero creer que no, pero tampoco confío en mi corazón, lo que era antes, confío en lo que soy ahora, en lo que Dios dice que soy ahora. Pero no los condeno, pero no estuvieron bien tampoco, no estuvieron bien. Bueno, eso ya es para cerrar. Queda como que Malvinas, como los combatientes y para todos los argentinos, Malvinas es un sentimiento, es lo que los une a todos los argentinos. Sí, yo creo que fue, antes de la democracia, fue un hecho histórico, y después al año fue el otro hecho histórico que vivimos en libertad, en democracia. Cada uno puede hablar, decir y pensar lo que le parece, pero que nunca se desmalvinice, siempre que esté presente lo que sucedió en Malvinas, porque las cosas suceden porque tienen que suceder, tienen que ser así. A veces Dios también prepara situaciones, y bueno, esto tenía que pasar quizás para unirnos como pueblo, como nación. Pero lo principal de todo es que las Malvinas son argentinas, que quede bien presente eso. Que los demás digan lo que digan, pero nosotros que sepamos que son argentinas. Y que las vamos a recuperar mediante poder sentarnos en una mesa y discutir o ver nuestras posiciones. Y nunca más con las armas. Que nunca más haya derramamiento de sangre por un pedazo de tierra.